por mucho tiempo, y casi todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno de una frase, y hasta el día de hoy, por ejemplo, el pueblo de Israel cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Amén. Pero para mí, cuando oraba por esto, por eso te pedí tu atención, porque no quiero que se malentienda. Llamarlo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob puede ser un buen ejemplo, pero para mí es un Dios impersonal. Llamarlo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es impersonal. Dios fue el Dios de Abraham, ¿sí? Dios fue el Dios de Abraham. Amén. Amén. Dios fue el Dios de Jacob, de Isaac, perdón. ¿Sí? Fue el Dios de Isaac y fue el Dios de Jacob. No estoy dudando de eso, ¿sí? Pero yo quiero hoy que podamos entender, te voy a contar, para que lo entiendas, te voy a contar mi testimonio. Te lo conté muchas veces, pero una vez más. Yo nací básicamente en un hogar cristiano, ¿sí? Pero en toda mi vida, ¿sí? En mi niñez y en mi juventud, mis primeros años de adolescencia y juventud, yo descubrí que el Dios al cual yo iba a la iglesia, el Dios al que de niño también le había entregado mi corazón, era el Dios de mis padres. Yo iba a la iglesia porque mis padres eran los pastores y tenía que ir sí o sí, aunque no quisiera, pero porque ellos estaban. Acá está mi papá presente. Pero era el Dios de ellos. Es más, cuando a mí me preguntaron, yo te lo conté la semana pasada, me preguntaron por qué me quería bautizar. Yo dije, porque yo soy el hijo del pastor. Un Dios impersonal. Y muchas veces el Dios en el que nosotros estamos creyendo termina siendo un Dios impersonal. Y ese no es el propósito de Dios. Moisés había escuchado muchas historias acerca del pueblo de Israel y acerca de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero donde conoció a Dios de una manera personal fue en la zarza, cuando Dios se manifestó a su vida. Hubo un momento ahí mismo. Éxodo capítulo 3, no lo vamos a tener acá, pero Éxodo capítulo 3, verso 6, Dios se manifestó a Abraham en la zarza y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué tuvo miedo de mirar a Dios? Porque hasta ese momento él no había entendido la manifestación de Dios y que Dios es un Dios personal. Dios se tuvo que presentar a él como el Dios de sus padres, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que él lo comprendiera. Pero a partir de ese momento en la vida de Moisés, yo veo que Dios se transformó en su Dios. Y ya no leo más en la vida de Moisés que Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo seguía haciendo porque Dios se había manifestado a Abraham, Dios se había manifestado a Jacob y a Isaac, pero no podía ser en la vida de Moisés el Dios de ellos, sino que ahora tenía que ser su Dios. El profeta Samuel, Dios se le manifestó en sueños, lo llamó y se le manifestó de una manera personal. Y yo quiero decirte que Dios se quiere manifestar a tu vida y ser tu Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Sabes? Muchas veces, ¿por qué te cuesta, si alguien se pregunta eso, ¿por qué te cuesta expresarte con Dios? ¿Por qué te cuesta orar? ¿Por qué te cuesta alabar a Dios? Y tú ves que otros alaban a Dios y tú dices, a mí me cuesta levantar las manos, me cuesta gritar un aleluya, me cuesta alabar a Dios. Quiero decirte algo, ¿es por qué? Porque aún Él no es tu Dios. Tú recibiste a Jesús, tú tienes a Jesús en tu corazón, pero es el Dios que predican en la iglesia. Es el Dios de la Biblia. Es el Dios de tus padres. Para muchos jóvenes quizás sea
Es el Dios de mis padres, porque en realidad yo voy a la iglesia porque mis padres me llevaron a la iglesia desde pequeño. A mí me pasó, yo pasé por esa experiencia también. Pero hoy Dios quiere ser tu Dios. Y hay experiencias por las que estás pasando, porque son experiencias en las que Dios quiere manifestarse a tu vida. ¿Sabes? Dios es uno. Un murmullo por ahí apenas. Dios es único. En todos sus atributos, Él sigue siendo un Dios. Pero en sus atributos, Él quiere manifestarse a tu vida de acuerdo a tu experiencia que estás viviendo hoy en día. Toda experiencia por la que estás pasando es una forma que Dios está usando. Si tú que te agarras los pelos y estás ahí, y que por qué vivo esto, y por qué estoy pasando esta situación, y por qué esta enfermedad, y por qué esta crisis. Si no te diste cuenta hasta ahora, es porque Dios se quiere manifestar a tu vida. En cada una de las experiencias que viví a lo largo de mi vida, no es mucha, pero a lo largo de los años que viví, que no son muchos, cada una de las experiencias que me tocaron vivir me enseñaron un atributo de Dios para mi vida. Pero también me enseñaron que por medio de ese atributo, Él se transformó en mi Dios. Él se transformó en mi Padre. Él se transformó cuando tuve momentos de necesidad. Él se transformó en mi proveedor. Cuando estuve enfermo, Él se transformó en mi sanador. ¿Sí? Cuando estuve en una crisis de pronto matrimonial o familiar, Él se transformó en nuestro restaurador. ¿Sí? Dios se quiere manifestar, Él es mi libertador. Hoy en día yo puedo alabarle con libertad porque sé que Él es mi libertador, sé que Él es mi perdonador, sé que Él es mi proveedor, sé que Él es mi sanador. Y cualquier circunstancia que venga contra mi vida, yo ya he aprendido a conocer facetas de Dios, del Dios único, que se transformaron en mi Dios. Y cuando yo sé que Él está conmigo, ¿quién contra mí? Yo he orado para que hoy muchos de ustedes se den cuenta de que el Dios de la Biblia se está manifestando a sus vidas porque Él quiere ser tu Dios personal. No el Dios de tu familia o de tu esposo, aunque lo sea, o de tu esposa. No el Dios de tus padres, no el Dios de la Biblia, no el Dios de la iglesia, no el Dios que voy a buscar cuando me aprieta el zapato, sino mi Dios en cada una de las circunstancias que estoy viviendo. Esas circunstancias que estás viviendo son el medio que Dios está permitiendo que pase en tu vida para manifestarse a ti. Entender que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob quiere ser tu Dios significa reconocer que el mismo Dios que llama, que el mismo Dios que guía, el mismo Dios que bendice a ellos, a los patriarcas, también desea tener una relación personal contigo y manifestarse a tu vida. Hay varias claves para poder comprender lo que quiero compartir contigo. El primero es que Dios es un Dios de pactos y de promesas. La Biblia está llena de promesas y de pactos que Dios hace con el hombre, que Dios hace con la mujer para manifestarse, porque Él tiene un propósito contigo. Déjame decirte algo, ¿alguien aquí tiene una huella digital igual al de al lado? No. ¿Qué quiere decir eso? Que eres único, que eres única. Y si Dios te ha hecho único o única, eso quiere decir que Dios quiere usarte de una manera única. Si Dios te ha salvado, ¿sí? Te ha salvado de una manera única. La mayoría de los que estamos acá llegamos a los pies de Cristo por distintas experiencias de nuestra vida, distintas unos de otros. Pero llegamos porque Dios nos atrajo. Dice el libro de Oseas capítulo 12, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, situaciones humanas, pero con cuerdas de amor. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito en tu vida. Y si ese propósito en tu vida está dormido, o está dormida, es porque todavía Dios no es un Dios personal en tu vida.
Y Él quiere manifestarse a ti de una manera única, de una manera personal. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole descendencia y bendición. En esa promesa está que en él, en Abraham, ¿sí? En la manifestación de Dios a Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Amén. Tú y yo incluidos. Amén. Mira el alcance de ese pacto, de que Abraham haya tenido ese encuentro personal con Dios y haya hecho de Dios su Dios, aunque Abraham pertenecía a otro pueblo, Israel no existía, Abraham pertenecía a otra nación. Dios se manifestó a él para crear un pueblo para sí. Y hoy día tú y yo somos bendecidos por medio de quien nació de ese pueblo, que es Jesucristo, cada uno de nosotros. Ahí se cumplió la bendición. Te pregunto, ¿qué tal? Y yo sé que es así, que Dios esté esperando tener un encuentro único y personal contigo, que quizás nunca has tenido, aunque tienes años de iglesia, pero nunca un encuentro personal con Dios, nunca una zarza única para ti. Porque Dios tiene un propósito en ti que va a bendecir a las siguientes generaciones. Amén. Dios quiere hacerlo a través de tu vida. Amén. Amén. Entonces Dios es un Dios de pacto. Dios también es un Dios personal. A Abraham le habló directamente. Puedes anotar los textos si quieres. Génesis capítulo 12, el verso 1 en adelante. A Abraham le habló directamente. A Isaac le dio dirección en momentos de crisis. Génesis capítulo 26. Y a Jacob lo transformó y le dio una nueva identidad. Génesis 32. Quiere decir que a cada uno de ellos, te voy a poner el ejemplo de los tres, a Abraham le habló directamente, se manifestó a él. Pero entonces Isaac dijo, bueno, yo sigo al Dios de Abraham, que es mi padre. Pero Dios no quería eso. Y Dios se manifestó de una manera única a Isaac, distinta a la de Abraham. ¿Por qué? Porque tenía propósito con Isaac también. Y luego nació Jacob, y Jacob dijo, bueno, yo sigo al Dios de mi padre Isaac y de mi abuelo Abraham. Pero Dios le dijo, no, está bien, yo me manifesté a ellos, pero en ti te voy a dar dirección y te voy a dar una nueva identidad, que fue Israel. Entonces había propósito para cada uno de ellos. Hoy día cuando oran, sobre todo los judíos, dicen, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ajá, ¿y tu Dios dónde está? Entonces el Dios de tus padres, el Dios de la Biblia, el Dios de la iglesia. ¿Y tu Dios dónde está? ¿Cuál es tu Dios? Porque una cosa es el Dios de la religión que sigo y otra cosa es mi Dios. Dios te salvó de manera única. Él dio a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí, pero por ti de una manera única. A ver, siempre me encanta esta frase. No sé si la creé yo, la escuché por ahí, hace mucho que yo la digo. Dice, si tú hubieras sido la única persona en este mundo, Jesucristo hubiera venido a morir por ti. ¿Qué tal? La única, en la isla de Tom Hanks, allá, estás tú y la, ¿cómo se llamaba la pelota de Wilson? Tú y Wilson, los dos. Jesucristo hubiera venido a morir por ti. Porque te ama. De tal manera es el amor por ti. Dios es un Dios personal. Amén. Dios no es un Dios lejano. Así como lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, el Dios quiere guiarte, quiere hablarte y quiere transformar tu vida. Te voy a dar algunas facetas que están en este texto. Ahora sí me ponen el texto. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice la palabra de Dios, mas el Dios de toda gracia. Impacta mi corazón esta frase. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca
y establezca. Quiero que veas que el Dios de toda gracia en cada etapa de tu vida está actuando. Número 1, Él es la fuente de tu esperanza. Por lo tanto, cuando vengan las situaciones, cualquier aflicción a tu vida, yo quiero que sepas, y esto es lo que cambia, esto es lo que marca la diferencia, es un clic aquí en la cabeza, ¿sí? Que yo le pedí al Espíritu Santo de Dios que lo haga en todos nosotros hoy, en todos aquellos que están escuchando esta palabra también. Mira, es apenas un clic, es el Dios de esperanza, el Dios de la Biblia, al que le oras, cambia totalmente cuando tú encuentras a tu Dios de tu esperanza. Una cosa es el Dios de la esperanza de quien está al lado tuyo, o de tu papá, o de alguien, de un ser querido, o de alguien que te invitó a la iglesia. Ese es el Dios de la esperanza de él, qué bueno. Pero otra cosa, lo que dice acá es que Dios quiere ser el Dios de tu esperanza. Y cuando yo estoy levantando una petición delante de Dios y entiendo que Él es mi Dios, mi oración cambia totalmente. Él es la fuente de mi esperanza. Dios es un Padre misericordioso. ¿Saben? Cuando yo conocí a Dios, una de las primeras facetas en las que Dios se manifestó a mi vida es como Padre. Y yo tengo una relación de hijo con Él. Yo sé que soy su hijo. Y me relaciono con Él como mi Padre. Pero yo no entendí, por eso te digo que hay experiencias que marcan nuestra vida. Yo no entendí cuánto me amaba Dios, mi Padre, hasta que yo fui padre. Y entendí lo que significa ser padre. Y también entendí las veces, no sé si con Dios funciona eso, pero que le saqué canas al Padre Dios con mi vida. También lo entendí. Pero entendí que mi Padre me ama. Dios es un Padre misericordioso. Dios es mi Salvador en Cristo. ¿Por qué? Porque entendí que su gracia se manifestó de una manera personal a mi vida. Dios es mi consolador. Lo aprendí cuando perdí un ser querido. Dios es mi consuelo y mi fortaleza. Puedo orar y decir, Señor, tú eres la esperanza. Pero es distinto orar y decir, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres el consolador. Pero otra cosa es decir, tú eres mi consuelo. Señor, tú eres el Dios fuerte y poderoso. Y otra cosa es decir, Señor, tú eres mi Dios fuerte y poderoso. Hay un llamado glorioso en este texto. Es el Dios nos llama a su gloria eterna. Póngame el texto, por favor, en la pantalla. Dios nos llama a su gloria eterna. ¿Sabes quién es la gloria de Dios? Jesús es la gloria de Dios. Pero cada uno de nosotros, cuando tenemos a Cristo en el corazón y nos transformamos en sus hijos, pasamos de que sea el Dios de a mi Dios. Nos transformamos en su gloria. ¿Sabes? No hace falta que me respondas, pero imagino que lo sabes. ¿Quién es para mí? ¿Quién es la niña de mis ojos? ¿Quién? Sí, claro que sí. No lo dudes. ¿Sí? Estuvo 3 semanas en Argentina ahora y me tenía estaba yo ansioso cuando llega. Porque es la niña de mis ojos. No te voy a mentir. Si tú eres su hija o su hijo, ¿quién te crees que es la niña o su boy de sus ojos? Tú. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios dice que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿a quiénes nos llamó? A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Para que seamos su gloria, para que llevemos su gloria, para que seamos la manifestación de su gloria.
Recién cuando yo te decía, mira, piensa en alguien que necesite de Jesús para poder llevarle la gloria a Dios, es para que vayas tú y la gloria de Dios que está en tu vida, el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida, se manifieste a esa persona. A veces lo único que necesitas, no necesitas recitarle la Biblia de memoria, necesitas ir, orar por esa persona, necesitas ir, darle un abrazo, necesitas decirle, mira que estoy aquí para ti, mira que estoy orando por ti, mira que te voy a ir a visitar porque quiero llevar bendición a tu casa. Si está pasando por necesidad, le llevamos un mercado, le llevamos bendición a esa casa, pero vamos a esa casa porque la gloria de Dios está en nosotros y está para compartirla. Es el llamado a su gloria. Hay un proceso en cada uno de nosotros en el que Dios quiere manifestarse. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Lo único que sé es que en medio de eso que estás pasando, Dios quiere revelarse a tu vida. No estás pasando esa situación para que sufras, para que te llenes de angustia. Estás pasando esa circunstancia para que puedas ver que tu Dios va a estar ahí tomándote de la mano. Si hay promesas en la palabra de Dios, hay promesas de que siempre estará contigo, de que nunca te soltará de la mano, que nunca te dejará, que cuando pases quizás por los momentos más tristes o más duros de tu vida, el valle de sombra de muerte, Él estará contigo. Así que yo quiero animarte hoy a que empieces a disfrutar la presencia de Dios de una manera distinta y única. Dios quiere revelarse a tu vida como tu Dios. Él es tu Dios. Dile al que está a tu lado, Dios es tu Dios. Dios es tu Dios. Dios es tu maestro. Dios es tu roca. Dios es tu fortaleza. Dios es tu fundamento. Dios es tu Salvador. Dios quiere llamarte a una relación personal con Él. Y que dejes de acercarte a Él solo porque alguien te contó, solo porque hay que ir a la iglesia o solo porque tus padres te llevan o porque Él quiere ser tu Dios de una manera personal. Así como llamó a Abraham, hoy te está llamando a ti a una vida de fe. Así como guió a Isaac, hoy quiere dirigirte en tu caminar. Así como transformó a Jacob e hizo algo nuevo hasta cambiándole su identidad, hoy Él quiere hacer una obra nueva y única a través de tu vida. Una de las preguntas más fuertes que me hice en mi vida fue, Señor, ¿por qué yo? ¿Nunca te miraste y dijiste, ¿por qué yo nací yo? ¿Soy yo? ¿Por qué soy yo? Tiene que haber algo por el cual yo, con mi identidad, Gabriel, nació en esta familia, en este país, en este lugar. ¿Por qué yo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Más allá de tener una familia o tener una casa, esas son añadiduras de la vida. Pero ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me creaste a mí? Nunca te preguntaste por qué Dios te creó a ti y te dio una identidad única. ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito? Él tiene que tener un propósito por el cual te hizo única, por el cual te hizo único y te creó. Ese propósito lo puedes encontrar solamente cuando el Señor se manifiesta a tu vida y tú empiezas a tener una relación íntima con Él. Él pasa a ser tu Dios. Él pasa a ser tu Señor. No es orar porque, bueno, en la iglesia me enseñaron a orar. Oro porque necesito hablar con Él. Y Él, mira, si hay alguien que nos tiene paciencia y está todos los días ahí, tú estás durmiendo, está ahí, roncas, condenado, pero estás ahí. Y estás durmiendo y el Señor está ahí. Su Espíritu Santo está ahí. Yo no sé si tú lo crees esto, pero es real.
El Espíritu Santo está ahí y cuando te despiertas, suena tu alarma y te despierta, el Padre está ahí al lado tuyo esperándote para comenzar ese día contigo. Porque te ama. Señor, pero hay tantas personas, hay tantos cristianos, hay tanta iglesia, hay tantos, sí, hay tantos y para tantos hay Dios. Porque su Espíritu Santo de Dios está contigo, está contigo, está contigo, está contigo, está contigo, está contigo, con cada uno de los que estamos acá y con cada uno de los que son sus hijos. Porque con cada uno tiene propósito. Entonces yo quiero animarte a que cambies el switch en tu vida y que tengas conciencia de que si Dios te creó, te dio vida. No sé cuánto te queda de vida, pero si Dios te dio vida y te mantiene con vida es porque todavía Él tiene propósito con tu vida. Amén. Todavía Él tiene planes con tu vida. Amén. ¿Para qué Dios te creó? ¿Cuál es el propósito? Primero, para que estar relacionándote con Él. Podemos trasladarnos hasta Génesis capítulo 1 y ver a la primera pareja que creó, Adán y Eva. Sí, ¿para qué los creó? Bueno, los creó porque para relacionarse con ellos. No porque Dios estuviera solito, pobrecito, y necesitaba a alguien con quien hablar. No. Sino porque nos ama de tal manera que Él quería venir y relacionarse. Y la Biblia nos cuenta que Dios descendía todas las tardes al huerto del Edén y se paseaba con ellos por el huerto del Edén. Eso mismo es lo que sucede sobre tu vida, pero no tenemos conciencia de ello porque vivimos tan metidos en tantas cosas y tan alejados de la presencia de Dios. Y yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que vuelvas tu vida entera a relacionar con Dios. Amén. Con tu Dios, con tu Dios. La pregunta no es solo si Dios quiere ser tu Dios, sino si tú quieres responder a su llamado. Quizás tienes años de cristiano o de cristiana, pero hoy vas a sentir un llamado de parte de Dios único, si no lo has sentido todavía. ¿Cómo hacer de Dios tu Dios? Muy sencillo. Cree en Él. Acepta que Dios es real y que quiere tener una relación contigo. Número 2, recibe a Jesús. Él es el camino para conocer verdaderamente al Padre. Tú no vas a poder conocer a Dios, al Dios que te ama, a no ser que tengas a Cristo en tu corazón. Número 3, vive por fe, como Abraham. Aprende a caminar confiando en Dios, como Isaac. Y aprende a ser transformado por Dios, como Jacob. Número 4, obedece su voz y permite que Dios te guíe. Mira, Dios no cambia y su deseo sigue siendo tener un pueblo para sí. Pero en el pueblo está cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte a hacer esto. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. No te distraigas. La presencia de Dios está acá. Yo oré para que la presencia de Dios hoy te visite en este lugar. Por eso en la alabanza, en la adoración estuvo tan fuerte la presencia de Dios. Y la palabra de hoy es sencilla, pero quiero que el Espíritu Santo de Dios pueda cambiar ese switch en tu vida. Él es tu Dios. Él es tu Dios. Único. Él es tu Dios. No hay otro como Él. Él te ha salvado. Te ha dado identidad, te ha dado una familia, una esposa, un esposo, hijos, padres, un lugar donde nacer, un lugar donde vivir. Te ha dado un trabajo. El Señor te ama. Pero quiero que hoy entiendas que Él es tu Dios. Y al ser Él tu Dios, envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti. De tal manera te ama Dios, que envió a Jesucristo a morir por ti.
Sabes, tú y yo merecíamos morir por nuestros pecados. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero Él tomó tu lugar porque te ama. Y ese amor es único hacia ti, hacia cada uno de los que estamos acá. Y hoy Él quiere ser tu Dios. Y aunque yo nací en un hogar cristiano y crecí en ese hogar, hubo un momento en que Dios se manifestó a mi vida. Yo tuve una zarza personal con Dios. Un momento en que Dios llamó mi atención. Y hay un momento en que Dios está llamando tu atención, quizás sea hoy. Y Él te está diciendo, yo quiero ser tu Dios. Pero te está diciendo, ¿qué me respondes? ¿Cuál es tu respuesta? Te creé con un propósito, naciste con un propósito. Y solamente si tú lo dejas a Él ser tu Dios, vas a encontrar el propósito para tu vida.